La palabra naco sí es racista y clasista y te lo demuestro. Probablemente hayas visto esta imagen en Facebook o en alguna otra red social o de otras similares que contengan el mismo discurso y no solamente te haya dado risa, lo hayas compartido, sino que además te hayas escrito este mensaje, a lo que yo digo, Tal parece que aquí la palabra quiere sufrir una resemantización, y para aquellas personas que mastican el agua les explico. Semántica, estudio del significado de las cosas. Semantización, darle un significado a algo, y resemantización, darle un nuevo significado a algo, como pasó con el tan polémico caso y debate de si las quesadillas llevan queso o si era una palabra en náhuatl que significaba tortilla doblada y demás tonterías. Podemos ver que en la parte del altiplano de nuestro país sufrió una resematización, un alimento diferente que tiene el mismo nombre y por lo tanto un diferente significado, etc. Podemos decir que la palabra naco tiene principalmente dos acepciones, de mal gusto y vulgar, siendo estas dos por las que se utiliza más esta palabra. Cuando nosotros ponemos en el buscador la palabra naco, el primer significado que nos sale es de la tan segura y confiable Wikipedia y dice: es una palabra peyorativa usada en el español mexicano para describir de forma discriminatoria a algo que se percibe como vulgar o de mal gusto. Las dos concepciones, que se percibe sin urbanidad, sin civismo, de bajos recursos, que es ignorante y torpe y carece de educación. Pero bueno, para aquellas personas que no confían en Wikipedia, porque hasta tu tío que comparte noticias fake en WhatsApp puede escribir en Wikipedia, la Academia Mexicana de la Lengua lo percibe como parte de indio, como si fuera proveniente de la palabra indio y desde luego todo lo que eso conlleva. La definición más suave de esta palabra podemos rastrearla por la palabra indio, que viene del totonaco. Se refiere a alguien que es del totonaco, que bueno, es un insulto por ser alguien indígena, por ser un indio y todo lo que eso conlleva. Una persona ignorante, una persona de escasos recursos, una persona segregada de la sociedad. Eso es lo que ha llevado el significado de la palabra naco. Tiene muchas acepciones, sin embargo, cada una es peor que la anterior. Ahora, sabemos que los influencers son esta clase de personas privilegiadas que viven en un estrato social diferente al resto de la población, por lo cual tiene esa particularidad de surgir estos sesgos en las mentalidades de la población, y que se ignora desde luego el trasfondo tan doloroso para las poblaciones indígenas y de escasos recursos. Ahora bien, yo no voy a defender o a tomar la bandera de que, como aquellas ideologías, aquellos colectivos o militancias ideológicas que quieren decirte qué palabras tienes que utilizar en tu día a día o de qué cosas decir o qué cosas no decir, pero es algo que me parece muy interesante e increíble que nuestra sociedad, que se jacta tanto de defender los derechos y de ser más congruentes y con conciencia social, es una palabra que está todavía muy arraigada y muy aceptada en todos los estratos sociales, en absolutamente todos los estratos sociales. Es algo muy común, es algo que incluso puede compararse con la palabra güey. Sin embargo, en mi opinión, traer a colación esta palabra y darle un lugar importante en el vocabulario de los mexicanos es simplemente traer nuevamente aquellos tiempos, es recordar aquellas épocas en donde una televisora era el monopolio de todo el entretenimiento familiar, donde te decía qué noticias creer, te decía por quiénes votar, te decía una verdad absoluta y desde luego te obligaba a qué cosas reírte. Una época en donde los programas de comedia eran premiados, los chistes donde se burlaban de la gente gorda, de la gente homosexual, de la gente de escasos recursos, desde luego. Y más que ser personas de cristal, más que ser personas que se quejan por todo, el mundo cambia. El mundo no es el mismo de hace 100 años, de hace 200 años, desde luego que no. Entonces se obliga a estas personas, a los escritores de esos programas, a utilizar un humor que sea un poco más inteligente que el burlarte del físico, de las preferencias o de la condición socioeconómica de una persona, cosa que hasta el día de hoy no han logrado. Yo creo que esta palabra diría que es el bebé, pero no es el bebé, es el bastardo de lo que se mezcla en la sociedad mexicana, de una sociedad que desde sus inicios se ha formado por una gran discriminación, por una gran desigualdad. Es el cenit de esa discriminación, de esa desigualdad que se viene viviendo desde la época de castas. Ahora, si bien ha habido cierta aceptación que en época de castas, si bien los españoles se fundieron y no nos mataron, etcétera, hay todo un tema aparte de eso. Sí que hay una discriminación, lamentablemente, y la palabra naco
es la prueba de eso, es la prueba de que se discriminaba a los indígenas. Ahora, según la RAE, la enemiga por ciento, la enemiga de los revolucionarios de la lengua, tiene varias acepciones, pero como decía, cada una peor que la otra, enfatizando desde luego que venía del totonaco, o otra acepción que viene de Sinacatl, de chinaco, que a su vez pues evolucionó en naco. En todo esto engloba, por ejemplo, en el diccionario de americanismos dice que es una persona ignorante, vulgar, que carece de educación o persona de pocos recursos económicos. Los medios de comunicación también fueron muy importantes a la hora de dejar este legado y de extender sobre todo esta palabra. Podemos recordar al señor Luis de Alba con su obra, su personaje que fue el Pirruris, este personaje que deleznable, desde luego, era una parodia, viéndoles del humor, era una parodia a la gente rica, a la gente prepotente, ¿no? Que digo, como si los actores de Televisa fueran del pueblo y convivieran en el mercado de la Merced como toda la gente, ¿no? Pero es donde los medios de comunicación empiezan a dar este discurso de naco. No es una palabra mala, naco es cualquiera, como este ejemplo. ¿Qué es ser naco, Pirruris? No tiene nada que ver ni con la lana, ni con el extracto social, ni con nada. ¿Qué es? Ahora, hay palabras baneadas del server de la vida. El servidor de la vida tiene palabras baneadas en ciertos sectores sociales. Digamos, en el server de México ya tenemos baneada a chacha, sirvienta, criada, por considerarse de mal gusto. Ahora, los eufemismos han tenido emplazado esas palabras. Muchas veces, para no decir que alguien es negro, se dice de una persona, se dice de una manera más suave para que no pueda ofender a nadie. A un ciego ya no se le dice ciego, sino se le dice persona con capacidades visuales diferentes. Claro, todo por creer que fuera ser tomado de mala manera. Pero hablemos de palabras que realmente ofenden, palabras realmente con un trasfondo histórico doloroso. Digamos, piensa en la palabra cafre. Aquí en México al menos, significa una persona imprudente al volante. Cuando uno se atraviesa en una carretera, se dice cafre, se grita esa palabra, cafre. Ahora, si tú le gritas esa palabra a una persona del sur de África, oye, yo no sé lo que pueda pasar, ¿eh? Yo no sé, depende de qué tan violenta sea esa persona, no sé, se va a enojar de esa manera, porque es una palabra altamente con una carga histórica tan profunda, del apartheid, ¿no? De toda esta discriminación, del colonialismo blanco hacia ellos. Entonces es una palabra baneada y es lo peor que le puedes decir a una persona de este grupo social. Ahora, otro ejemplo mucho más fácil. Digamos que por un momento un blanco, un caucásico, le dijera a una persona negra, se le acercara y le dijera la palabra con N, la prohibidísima palabra con N, para los blancos al menos, una persona caucásica o aria, como se define, que ya de por sí con esta definición podemos sacar muchas conclusiones de su manera de pensar, y entonces le dice, hey, oye, palabra con N, pero espérate, no te pongas agresivo. Antes de que te pongas agresivo, quiero decirte que yo le doy una concepción diferente a esta palabra. Yo no considero que seas una persona, yo considero que eres una persona exitosa, ¿no? Para mí la palabra con N significa una persona afroamericana exitosa, ¿no? Responsable, trabajadora, porque yo le estoy dando esa acepción. Tú tienes otra acepción, pero te la tengo que explicar. Mira, porque yo te respeto, puedes convivir, vives en mi mismo país, tienes mis mismos derechos, ¿sabes? Pero no te me acerques mucho, por favor, porque, ya sabes, casi somos iguales, pero no igual. Obviamente tomando las diferencias astronómicas que hay en la manera de pensar de los americanos y de los mexicanos, que somos un poco más relajados en eso, afortunadamente. Sin embargo, el ejemplo calza perfecto, porque es una persona de la clase que creó y que empezó a utilizar esta palabra, la estaría utilizando nuevamente, dándole una concepción diferente, pues únicamente con la excusa de que pues ya no significa algo malo. Una excusa de que ya no está queriendo recordar el pasado, recordar el origen de esta palabra mala, desde luego, y para que todos lo usen y él pueda seguir utilizando la palabra sin culpa. ¿Quién crees que empezó a utilizar la palabra naco? La palabra naco entre la sociedad. ¿Crees que fueron los indios? Entre ellos para menospreciarse a los indios, o la gente pobre entre ellos decirse de manera despectiva naco. Tenían otras palabras para insultarse, pero naco pues fueron las clases altas. Las clases altas que empezaron a
justamente a propagar esta frase. Normalmente cuando la gente del campo, la gente de provincia iba a la capital, se iba a mudar, se les decía con esta palabra, ¿no? Y de ahí se regó malamente a las bocas de todo el país y llegaron los medios de comunicación con sus chistes y ahí acabó de impregnar en la sociedad mexicana. Puede uno incluso basarse en que es algo cultural, que es una palabra que es parte del vocabulario mexicano como otras. Sin embargo, lo mismo se dice de las groserías, que las groserías son parte de cada país, son parte cultural de cada país, pero en mi opinión, yo no he visto a nadie yendo a un recital de groserías. Y bueno, ya sabemos que la palabra naco tiene un origen feo, que tiene una carga negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué se utiliza normalmente? Bueno, les decía que la televisión de la década del 2000 tuvo un auge muy grande, a lo mejor por nostalgia, porque marcó mucha parte de nuestra vida esa palabra. Se ha quedado arraigada en nuestro vocabulario, ¿no? Se le relaciona con las dos características de o ser vulgar o tener mal gusto, se les relaciona y pues nada más se utiliza, ¿no? Y en vez de decir mal gusto o vulgar, pues se requiere la economía del lenguaje más fácil, que es la palabra de 2 sílabas, naco, porque es más cómodo para ellos. Es más cómodo para ellos con la economía del lenguaje, utilizar la economía del lenguaje a su favor y decir esta palabra, ¿no? O también puede subir el síndrome de Doña Florinda, donde uno ve al prójimo, a pesar de que el prójimo esté en las mismas condiciones que tú y tú de él, pues siempre se le tiende a ver por encima del hombro, porque eso nos da un poco más de estatus social, ¿no? Porque recuerden que el Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Que no estoy llamando racista y clasista deliberadamente a nadie, digo, si la bota te queda, allá tú, pero quiero creer que por ignorancia se sigue concibiendo como algo normal y algo aceptable en la sociedad. A los chavos les gusta hacer memes, les gusta utilizarlas en forma sarcástica, en forma irónica, en bait, ¿sabes? O cualquier otra excusa que puedan poner para no hacerse cargo de sus acciones. Y les gusta hacer memes, ¿no? Van a hacer memes de esto, van a hacer memes de mí quizás, quién sabe. Pero oye, si ellos quieren darle la razón absoluta a alguien del mismo estrato social, con privilegios y privado de la percepción de la realidad, a tal como una señorita que vende pinturas de kinder a 10,000 pesos más en vivo, cada quien escoge sus palabras y su manera de actuar frente a la sociedad. Ahora veamos los momentos más sublimes de la palabra naco. Decir ira en vez de mira. ¿A poco sí, pinche naco? No las tengo así, prietas, horribles, nacas. Si usa ropa pirata es de nacos. Y personalmente a mí siempre me pareció una palabra no muy agradable al paladar para repetir. Es algo un poco no de muy buen gusto, ¿saben? Y en vez de culpar al gobierno, en vez de culpar, a señalar con a todos, ¿no? En vez de señalarlos a todos, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué México es como es? México tiene las oportunidades que tenemos. Creo que podemos empezar poco a poco a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y sé que es una palabra, sí, no mata a nadie. Una palabra de 2 sílabas que es una palabra, nadie se va a morir por una palabra, es cierto. Sin embargo, tampoco ayuda a superar estas desigualdades, no aporta nada, carga con ese peso, le da cierto poder a nuestro pasado histórico. Entonces creo que es un momento de darle jubilación a esta palabra, ¿no? Hacer conciencia de que así como otras palabras baneadas del cerebro de la vida, naco tampoco es algo que debería alabarse ni repetirse tanto tiempo. Yo soy Víctor Frías, hasta la próxima.